Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Gusto en saludarte, Luis, buen día. Me da mucho gusto saludarte, Ciro. Pues sí, tienes razón, efectivamente tuvimos a las primeras horas de la madrugada, por ahí de la 1 de la mañana, el punto más alto, cuando se dio esta enorme sorpresa que el Reino Unido le ha dado al mundo. El tipo de cambio alcanzó alrededor de 19 pesos con 50 centavos, pero gradualmente ha venido retomando su nivel. Actualmente efectivamente está, como lo comentaste, en 18.82, y pues tenemos que esperar actuar con serenidad, pero también estar preparados para, en caso de que se presente una especulación específica al peso mexicano, actuar. Tenemos los instrumentos, tenemos toda la capacidad de hacerlo, pero mientras se trate de un fenómeno global en el que todas las monedas se están depreciando frente al dólar estadounidense, solamente la excepción es el yen japonés, sin duda alguna tenemos que actuar con serenidad y concentrarnos en fortalecer los fundamentos macroeconómicos de la economía mexicana. Bueno, y se intervendrá, tal como lo dijeron hace un momento en la conferencia de prensa, solo si registran o perciben una situación desordenada, así lo dijeron. ¿Qué sería una situación desordenada, Luis? Desordenada y específicamente relacionada con el peso mexicano. Si vemos que hay una especulación que está dirigida al peso mexicano y que puede poner en riesgo la meta inflacionaria o las expectativas de inflación, por supuesto, Comisión de Cambios vamos a intervenir, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos una cantidad extraordinariamente alta de reservas internacionales, tenemos la línea de crédito recién renovada con el Fondo Monetario Internacional, y estamos listos para actuar con oportunidad y con toda firmeza en caso de que se presentara un fenómeno especulativo relacionado directamente al peso mexicano. No lo hemos visto en estas horas de la mañana, Ciro. Es evidente que se trata de un fenómeno. Uy, se perdió. Perdón, se perdió cuando decías, ¿es evidente que se trata de un fenómeno? Se trata de un fenómeno absolutamente global, Ciro. Esto no es algo específico del peso mexicano, no es algo que tenga que ver realmente con las condiciones de nuestra economía, es algo global, y por lo tanto tenemos que actuar con la serenidad del caso. Pero insisto, si hubiera una especulación específica al peso mexicano que ponga en riesgo la meta inflacionaria o las expectativas de inflación, por supuesto habremos de intervenir. Ahora, ¿qué pasa el fin de semana? Nos preguntaban, estábamos transmitiendo la conferencia y alguien nos preguntó, da la impresión de que el fin de semana se apagan las luces y todo el mundo se va, incluidos los mercados, y nos vemos hasta el lunes en la mañana. ¿Qué puede pasar el fin de semana, Luis? El mercado por el peso mexicano cierra hoy, hora de la Ciudad de México, a las 4 de la tarde y vuelve a empezar a operar el domingo a las 5 de la tarde, que es cuando empiezan a abrir los primeros mercados en Asia. Entonces, seguramente el domingo en la tarde, si bien hay poca gente viendo las noticias financieras un domingo en la tarde, empezaremos a ver cómo opera el mercado. Pero bueno, lo importante el día de hoy es estar atentos a las condiciones del mercado hoy, que es un día sin duda, como lo comentabas hace rato con Jorge Castañeda, pues es un día histórico, es un día distinto, y por lo tanto habremos de estar muy atentos a cómo se comporta el mercado. Afortunadamente hemos visto cómo el peso mexicano ha ido retomando su nivel, y nuestra labor es asegurar pues que el mercado funcione con orden, con liquidez, con profundidad, como hasta ahora lo está haciendo. Bueno, si hoy mismo, en un par de horas, en 3 horas, ustedes detectaran esta situación desordenada y concreta contra el peso mexicano, hoy mismo podrían actuar. Lo haremos cuando se presentara esta situación. Incluido este viernes. En el momento que sea tiro. Quiero comentarte algo. Quien decide el uso, las intervenciones en el mercado cambiario es una comisión, la Comisión de Cambios. La integramos la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y estamos instalados en sesión permanente. Por lo tanto, tenemos la capacidad de actuar en el momento en que se presente, el día en que se presente. Bueno, y a la cotización con la que se cierre hoy 4 de la tarde, tiempo del centro de México, es la que va a permanecer hasta el domingo a las 5 de la tarde. Hasta luego, si cierra, por decir un caso, como está en este momento en 18.83, ahí se mantiene todo el fin de semana. Se mantiene todo el fin de semana porque no hay comercio al mayoreo. Las únicas operaciones que se dan son operaciones, por ejemplo, en el aeropuerto, que son de un volumen pequeñísimo. Sí. El volumen que se comercia en un día promedio, Ciro, del peso mexicano, son alrededor de 135 mil millones de dólares. Es un mercado absolutamente global.
Es interesante que la mayor parte del comercio que hay sobre el peso mexicano no ocurre en México, ocurre en los grandes mercados financieros internacionales, y por lo tanto pues vemos de pronto como algunos fenómenos que no son específicos a nuestra economía se reflejan de manera transitoria en el peso. Es un mercado muy líquido, es un mercado muy profundo y que funciona bien. Bueno, pues lo veremos. Te agradecemos mucho la información, Luis, y se aprovecha, o no sé, en este medio de esta noticia, anuncias un segundo recorte al gasto público del orden de 32,000 millones de pesos. Es 31,715 millones de pesos, sí. La mayoría, 29,000, es gasto corriente. De lo que se trata, Ciro, es de mandar una señal clara para fortalecer la confianza en que el marco macroeconómico mexicano, incluyendo las finanzas públicas, continuará siendo robusto, que estamos disminuyendo nuestras necesidades de financiamiento, las necesidades de financiamiento del gobierno, y que estamos convencidos que en este momento pues de mucha turbulencia internacional, de gran incertidumbre, es la mejor respuesta que podemos dar, es fortalecer nuestros fundamentos macroeconómicos para consolidar la confianza en la economía mexicana. Muchas gracias, Luis. El peso entonces está respondiendo razonablemente frente al dólar esta mañana. Ante un evento tremendamente inusual, sumamente importante, que nos pone nos reta a todos los países en el mundo, sin duda el peso mexicano, el mercado por el peso mexicano está funcionando de manera ordenada. Bueno, el poderoso Reino Unido vota por cerrarse, Luis. Es sin duda parte de una tendencia global donde se cuestionan la globalización, la integración comercial, y esto es algo que tiene un origen, creo que profundo, en que mucha gente en el mundo no le está yendo particularmente bien, sobre todo a raíz de la crisis del 2008-2009, la recuperación económica en el mundo, Ciro, ha sido muy lenta. Y hay grupos importantes de la población en todo el mundo que tienen una frustración ante este hecho y que sin duda alguna lleva a cuestionar políticas macroeconómicas o políticas comerciales, como es la integración comercial. Lo estamos viendo ahora en el Reino Unido y es creo que una tendencia de carácter global. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias, Luis. Gracias a ti, Ciro. Un abrazo. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda.